JJK, los 72 fragmentos del infierno capítulo 1, onírico. El parásito. El mundo no terminó con un estallido, sino con un susurro. El fin de una era no resonó en un campo de batalla épico, sino en una acera ordinaria, frente a un KFC cuyo brillo neón rojo se encendió justo cuando el sol comenzaba a morir en el horizonte de Tokio. Allí, entre el aroma a pollo frito y el murmullo anónimo de la multitud, dos amigos, dos mitades de un todo, se partieron en dos. Gojo Satoru y Suguru Geto. El tejido de su camaradería, una vez inquebrantable, se desgarró no por un golpe, sino por la lenta y venenosa presión de sus diferencias. Dos formas de ver el mundo, dos verdades irreconciliables que ya no cabían en el mismo espacio. Gojo lo vio alejarse. No hubo un portazo, ni un último gesto de furia. Lo último que vio Gojo de Geto fue su espalda, alta y decidida, desvaneciéndose entre el flujo de personas anónimas que nunca sabrían que acababan de ser testigos del fin de algo monumental. Y entonces, flotando en el aire enrarecido, llegó la última pregunta. La pregunta que Geto le lanzó como un regalo envenenado, una daga filosófica que se clavaría en la mente de Gojo durante años. ¿Eres Gojo Satoru porque eres el más fuerte? La voz de Geto era clara, sin rastro de duda. ¿O eres el más fuerte porque eres Gojo Satoru? Eran las últimas palabras de su ex amigo. Una pregunta que no buscaba una respuesta, sino sembrar una semilla de duda eterna en el corazón mismo de la identidad del hechicero más poderoso. Una maldición sutil que era, quizás, el primer verdadero fragmento del infierno que Gojo tendría que cargar. El sol del día siguiente se arrastró perezosamente, iluminando un mundo que para Gojo Satoru se sentía más vacío y amplio. La pregunta de Geto resonaba en su cabeza como un eco en una catedral desierta, un zumbido de fondo que no podía silenciar. Pero el mundo, indiferente a su crisis existencial, seguía girando, y con él, llegaban nuevas responsabilidades. Fue en un parque anodino, con columpios oxidados, donde conoció al niño Megumi. El hijo de Tohide Fushiguro, el hombre que una vez le había enseñado el sabor más amargo de la derrota. Gojo observó al pequeño, cuya postura ya era seriamente defensiva, sus ojos oscuros cargados de una desconfianza que ningún niño debería tener. A partir de hoy, yo me haré cargo de ustedes, declaró Gojo, con la frivolidad despreocupada que usaba como escudo. Las palabras salieron ligeras, como si estuviera hablando del clima. Megumi lo miró, frunciendo el ceño. La información era demasiado grande, demasiado abrupta. No hubo lágrimas, ni preguntas sobre su padre. Solo una aceptación silenciosa y un poco confusa. ¿El qué? Fue lo único que atinó a decirle el pequeño Megumi, sin entender nada de lo que ese hombre alto, de pelo blanco y ojos ocultos, acababa de decir. Gojo no insistió. Solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos que Geto había logrado perturbar. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Gojo, sin un lugar al cual regresar que no sintiera como una cueva de ecos, decidió que pasaría la noche en el modesto apartamento de los chicos. Era un espacio pequeño, con muebles viejos pero limpios. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió. Una niña un poco mayor que Megumi se acercó con curiosidad. Tenía una sonrisa amable y una luz en los ojos que el pequeño Fushiguro parecía haber perdido. «Megumi, ¿quién es?», preguntó la niña, con suavidad. «Soy Gojo Satoru», se presentó él, agachándose un poco para quedar a su altura. «Y tú debes ser Tsumiki». Ella asintió, con una inocencia que a Gojo le pareció tan frágil como preciosa. Por un instante, la pregunta de Geto y el peso de la espalda que se alejaba se desvanecieron. Frente a él no había un legado de odio o un problema a resolver, sino dos niños. Uno que desconfiaba y otra que sonreía. Un nuevo comienzo, tan incómodo y silencioso como el final del día. La noche se había adueñado por completo del pequeño apartamento. Un silencio pesado, solo roto por la respiración tranquila de Megumi y Tsumiki que dormían, llenaba las habitaciones.
Gojo estaba de pie frente a la ventana de la cocina, habiendo lavado y secado meticulosamente cada plato, como si en ese acto doméstico pudiera encontrar un orden que su mundo interior había perdido. Su mirada se perdía en el lienzo negro y estrellado de Tokio, pero no veía la ciudad. Sus ojos azules, usualmente llenos de una arrogancia desafiante o de una diversión burlona, ahora no podían ocultarlo. En su profundidad reflectante solo había una grieta, una duda que carcomía desde adentro. El eco de Geto no era lo único que atormentaba. Era el peso de los platos en sus manos, el sonido de la respiración de los niños en la otra habitación, la abrumadora normalidad de todo. Él, Gojo Satoru, el ser más fuerte, el pilar sobre el que se sostenía el mundo de la hechicería, se sentía como un impostor. ¿Eres el más fuerte porque eres Gojo Satoru? La pregunta resonaba, pero ahora tenía una respuesta que lo aterrorizaba. Si de verdad fuera fuerte, pensó, no habría podido evitar que Geto se fuera. No habría podido salvar a Riko Amanai. No habría podido proteger a todos los que importaban. La fuerza, su fuerza, era un muro imponente, sí. Pero era un muro que todos miraban desde lejos, un muro tras el cual él se había quedado solo. No había servido para proteger los corazones, solo para aislar el suyo. Miró hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. 2 niños ahora dependían de él. 2 vidas que él había decidido cargar sobre sus hombros. Y en el reflejo de la ventana, sus propios ojos le devolvieron el veredicto que su mente no se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que sentía con una certeza desgarradora. Soy, en verdad, una mala persona que no puede cuidar de los suyos. Era la conclusión lógica. La fuerza no era sinónimo de capacidad. Y en la quietud de la noche, el hombre más poderoso se sentía profundamente, irremediablemente, inepto. Mientras Gojo libraba su batalla silenciosa contra sus propios fantasmas, en las profundidades de la escuela de la hechicería de Tokio, una operación de seguridad de alto nivel estaba en marcha. Bajo el mando firme y serio del grado 1 Atsuya Kusakabe, un pelotón de hechiceros de élite custodiaba el perímetro exterior de un pabellón de contención aislado. El aire era denso, cargado no solo de energía maldita, sino de una tensión palpable. No estaban protegiendo la escuela de una amenaza externa, sino vigilando una que tenían encerrada dentro. En el corazón del pabellón, sellada bajo múltiples barreras y sigilos, se encontraba una caja maldita. No era grande, pero emanaba una vibración siniestra que erizaba la piel incluso a los hechiceros más experimentados. Dentro de ella, contenidos a la fuerza, reposaban 72 fragmentos de un ser abominable. El demonio al que pertenecían esos fragmentos era conocido en los registros prohibidos como el eco onírico o el parásito de la memoria. Su poder era tan insidioso como terrible. Podía invadir la mente de su víctima y reflejar sus recuerdos más atormentadores. No creaba ilusiones genéricas. Extraía el dolor, la culpa y el arrepentimiento más puro del alma de quien se enfrentaba a él, y usaba esos fragmentos de pasado como un arma psicológica perfecta. Podía hacer que un hechicero se enfrentara a la versión fantasma de un ser querido que falló en proteger, o que reviviera su propio y más oscuro momento una y otra vez, hasta que la cordura se quebrara. Kusakabe, con la mano en el mango de su katana, observaba la caja con desconfianza. Nadie se relaje, advirtió, su voz áspera cortando el silencio de la noche. Esos fragmentos no son solo trozos de energía. Son ideas. Son pesadillas. Y si escapan, no habrá lugar en este mundo donde esconderse de uno mismo. Mientras Gojo luchaba contra los recuerdos que ya habitaban en su cabeza, la escuela entera custodiaba la posibilidad física de que esos mismos recuerdos se materializaran y devoraran a todos. La batalla externa e interna se desarrollaban en paralelo, 2 frentes de la misma guerra. Al día siguiente el amanecer en la Escuela Técnica de Magia de Tokio parecía tranquilo. Varios jóvenes hechiceros caminaban por los serenos jardines, dirigiéndose a sus clases de la mañana. El aire era fresco, y la rutina del día prometía ser como cualquier otra.
Pero esa ilusión se quebró en un instante. Al cruzar el patio de entrenamiento, un grupo de estudiantes se detuvo en seco. La escena que se desarrolló ante sus ojos era de caos absoluto. Varios de sus compañeros yacían desmayados en el suelo, sus cuerpos esparcidos como muñecos rotos. Y entre ellos, la visión más impactante de todas. Atsuya Kusakabe, un hechicero de grado 1, yacía inconsciente, su espada todavía sujeta en su mano con fuerza Uitecnucled. ¿Qué pasó aquí?, murmuró uno de los estudiantes, su voz temblorosa. Sin perder un segundo más, los dos chicos que habían llegado primero dieron media vuelta y salieron corriendo, sus pasos resonando con urgencia contra la tierra batida del patio. Su único pensamiento: encontrar ayuda, y al director Yaga. Minutos después, la calma del campus se vio reemplazada por un frenesí de actividad. Decenas de hechiceros y personal médico se agolpaban en el patio, auxiliando a los caídos. El imponente director Masamichi Yaga se abrió paso entre la multitud, su rostro Ushuachi Stern estaba marcado por una profunda preocupación. Se arrodilló al lado de Kusakabe, sacudiendo su hombro con firmeza. «Kusakabe», gritó Yaga, su voz grave cortando el aire cargado de tensión. «Despierta». Los párpados del hechicero de grado 1 se agitaron. Con un esfuerzo sobrehumano, Kusakabe logró abrir los ojos, su mirada vidriosa y llena de un insomnio profundo. Sus labios se movieron, formando palabras entrecortadas que hicieron que la sangre se helara en las venas de Yaga. Él, demonio, logró escupir cada sílaba un suplicio. Escapó. Yaga palideció al instante. Todo el color abandonó su rostro, como si hubiera visto un fantasma. La confusión y el miedo se apoderaron de los estudiantes que estaban lo suficientemente cerca para oír. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con que escapó, Kusakabe?, interrogó Yaga, agarrándolo del brazo con más fuerza de la que pretendía. Pero Kusakabe había agotado sus últimas fuerzas y su cabeza cayó pesadamente hacia atrás, sumiéndose de nuevo en la inconsciencia. Yaga se puso de pie de un salto. Su cuerpo, ancho y poderoso, se tensó como un wrestlista. Con una voz que retumbó en cada rincón de la escuela, una voz que no admitía discusión ni demora, ordenó: «Todos los hechiceros disponibles, a la sala de reuniones. Rápido». El eco de sus palabras aún resonaba cuando el campus entero se sumió en el caos, preparándose para una cacería que ni siquiera podían comenzar a comprender. En las calles de Tokio el pequeño Megumi Fushiguro caminaba con paso firme por la acera, su mochila ajustada a la espalda y su expresión seria, incluso ceñuda, como la de un anciano hastiado en el cuerpo de un niño. Cada paso suyo transmitía un único y claro mensaje: «Déjenme en paz». Y la razón de ese hastío tenía un nombre, una estatura desgarbada y unas gafas de sol negras. A unos pasos detrás de él, Satoru Gojo se paseaba con una despreocupación insultante, las manos en los bolsillos y un aire de quien simplemente disfruta del paseo matutino. Para Megumi, sin embargo, no era un paseo. Era un acoso en toda regla. «¿Por qué me sigues?», preguntó Megumi por fin, sin siquiera volver la cabeza, su voz era un hilito de hielo. Gojo sonrió, una mueca amplia y descarada. «¿Yo? ¿Seguirte? Por favor, Megumi-chan, las calles son de todos. ¿No será que tú simplemente vas por el mismo camino espectacular que yo he elegido hoy?» Megumi apretó los dientes. Ese hombre era insufrible. Lo había comprado, lo había sacado de un entorno familiar, complicado, y ahora parecía convertirse en su sombra, y la sombra más molesta posible. La verdad era mucho más simple, y mucho más típica de Gojo. No tenía absolutamente nada mejor que hacer. Seguir al pequeño y serio Megumi hasta su escuela era, en ese momento, la forma de entretenimiento más divertida que había encontrado. Era como observar a un gatito gruñón. Cuanto más se enfadaba, más gracioso resultaba. Aunque ninguno de los dos volvió a hablar, el silencio que se extendió entre ellos no era pacífico. Estaba cargado, era espeso.
Se podía casi sentir la nube de irritación que emanaba de Megumi y la burbuja de diversión absoluta en la que flotaba Gojo. Los transeúntes que pasaban a su lado sentían la extraña tensión y se apartaban instintivamente, lanzándoles miradas confusas. Era el espectáculo más incómodo y unilateral de todo Tokio. El acosador alegre y la víctima exasperada, avanzando juntos, pero separados por un abismo de intenciones. En la academia de Jujutsu el aire en la sala de reuniones era espeso, cargado de una tensión que se podía cortar con un katana. Todos los hechiceros de élite disponibles se habían congregado bajo las órdenes urgentes de Yaga. Entre los rostros más destacados estaban la siempre serena Yoko, la pragmática Memei, una Utaime visiblemente alterada y varios otros hechiceros de grado 1 y especial. ¿Cómo es posible que se le haya escapado?, preguntó con voz grave uno de los hechiceros de grado especial, rompiendo el silencio. El onírico. El parásito de la memoria. Creí que las contenciones eran infalibles. Yaga, con el rostro aún marcado por la preocupación, asintió con gravedad. Así es. Las lecturas de energía residual son inconfundibles. El demonio onírico no se liberó físicamente. No reventó su sello. En cambio, logró proyectar su conciencia más allá de su prisión. Invadió la mente de los guardianes, interfiriendo con sus recuerdos y percepciones. Les jugó la más sucia de las pasadas, haciéndoles creer que seguían vigilando la caja de contención, cuando en realidad, él ya había sembrado el caos en sus mentes. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Muchos asintieron, aceptando esa conclusión lógica pero aterradora. Un enemigo que atacaba desde dentro de la propia mente. Sin embargo, en la cabeza de Yaga y de varios otros, rondaba una segunda posibilidad, una idea tan perturbadora que apenas se atrevían a plantearla en voz alta. Esa posibilidad tenía un nombre. Suguru Geto. Pudo haber sido él. Pensó Yaga, sus puños apretándose sobre la mesa. ¿Fue este su primer acto de guerra abierta? Pero la razón se imponía. Es imposible, se repitió a sí mismo. Geto traicionó al mundo de la hechicería hace solo unos días. Su herida de la batalla contra Satoru aún debe estar fresca. Reorganizar a sus seguidores, planificar un ataque de esta magnitud, sería moverse demasiado rápido, incluso para él. Era ilógico, casi paranoico pensarlo. Y, sin embargo, Yaga no podía sacarse esa duda de la cabeza. La sombra de la traición era tan reciente y tan profunda, que se proyectaba sobre cada nuevo desastre, envenenando la certeza con la sospecha. En la academia de Jujutsu Yaga no podía permitir más dudas. Con un golpe seco de su puño sobre la mesa, que hizo temblar los vasos, cortó cualquier debate pendiente. Basta de deliberaciones. Rugió, su voz no dejaba espacio para objeciones. La orden es clara. Todos los hechiceros disponibles saldrán a las calles y localizarán al demonio. Su objetivo es encontrarlo, vencerlo y exorcizarlo. No podemos permitirnos perder un solo segundo. Su mirada recorrió la sala, grabando la urgencia en cada rostro. Si nos quedamos de brazos cruzados, si dudamos aunque sea un instante, el onírico comenzará a alimentarse de los recuerdos y pesadillas de la población. Con cada sueño que devore, se hará más fuerte, más inteligente y más imparable. No podemos permitir que eso suceda. Sin necesidad de más órdenes, la sala estalló en un caos controlado. Sillas chirriaron al empujarse y los pasos apresurados llenaron el silencio. Los hechiceros salieron rápidamente del lugar, sus mentes ya en la logística de la cacería. Equiparse, formar equipos y trazar los primeros sectores de búsqueda en las vastas calles de Tokio. Mientras la multitud se dispersaba por los pasillos, Yoko caminaba junto a Utaime, una mueca de fastidio en su rostro. Vaya, suspiró Yoko, ajustándose el cuello de su uniforme con gesto cansado. Esto pinta para ser un día muy largo. Y aburrido, sobre todo aburrido. Preferiría 1000 veces estar en una misión sencilla donde solo haya que golpear cosas. Utaime,
con el ceño ligeramente fruncido, no podía evitar notar una ausencia conspicua en medio de la emergencia. La mira con curiosidad. Hablando de golpear cosas, ¿dónde está metido ese cabeza hueca de Gojo? Preguntó Utaime, con un deje de exasperación. Justo cuando su ridículo poder sería más útil que nunca, el fantasma desaparece. Yoko se encogió de hombros, una sonrisa juguetona asomando en sus labios. ¿Quién sabe? Con él, nunca se puede estar segura. Podría estar comprando postres en la otra punta de la ciudad, o podría estar observando desde las alturas, esperando el momento dramático perfecto para aparecer. Es imposible saberlo. La incógnita sobre el paradero del hechicero más fuerte se sumaba a la ya pesada carga de la misión, prometiendo que, efectivamente, sería un día extremadamente largo. En un restaurante de Tokio, Satoru Gojo estaba sentado junto a la ventana, ante una taza de café que se enfriaba lentamente. Su pose era desgarbada, la espalda contra el respaldo y la mirada perdida más allá del cristal. Observaba el flujo constante de personas que pasaban por la acera. Hombres de negocios con prisa, madres con carriolas, grupos de amigos riendo. Seguía sus vidas triviales, sus rutinas sencillas, como si fuera el espectador de una obra de teatro en la que no tenía papel. Pero no era una observación curiosa o interesada. Era la mirada de alguien profundamente aburrido, de alguien para quien el mundo, en su inmensidad, se había vuelto predecible y carente de sorpresas. Sin más, dejó un billete sobre la mesa, pagando su cuenta con un gesto ausente, y salió a la calle. La luz del día le dio de lleno, pero sus 6 ojos, ocultos tras las gafas oscuras, lo filtraban todo. Se detuvo un momento en la acera, rodeado por el bullicio de la ciudad, y sin embargo, completamente aislado en su propia burbuja de poder y soledad. Una esquina de su mente, la parte que aún guardaba el eco de una amistad rota, susurró una esperanza tonta, casi infantil. Capaz, solo capaz, puedas decir hola. La frase fue un susurro que se lo llevó la brisa, dirigido a nadie y a todos. Era el deseo inconsciente de una interacción genuina, de que alguien cualquiera rompiera la monotonía de su existencia y le recordara cómo se sentía ser visto, y no solo observado con temor o reverencia. Pero los minutos pasaron, y nada sucedió. Los transeúntes se desviaban a su alrededor instintivamente, creando un perímetro invisible. Nadie se acercó. Nadie lo reconoció. Nadie dijo hola. Gojo solo soltó un suspiro profundo, un sonido que contenía el peso de su propia fuerza abrumadora. Con las manos en los bolsillos, comenzó a caminar sin rumbo, dejándose llevar por la corriente de la ciudad, un titán perdido en un mar de normalidad que nunca podría ser suyo. En la escuela de Megumi la clase de 4º grado transcurría con una monotonía soporífera. El profesor explicaba la lección frente a la pizarra, y la mayoría de los estudiantes seguían la lección con mayor o menor interés. Megumi, sentado en la última fila, escuchaba con su habitual expresión impasible, aunque su mente, aguda y entrenada para percibir lo anómalo, siempre estaba en guardia. Fue entonces cuando sucedió. De repente, la voz del profesor se desvaneció en su mente, como si alguien bajara el volumen del mundo. Sus oídos, afinados por instinto, captaron otro sonido proveniente del pasillo. No era el bullicio habitual de los estudiantes. Eran pasos. Pero no cualesquiera. Eran pasos fuertes, agitados, desesperados, como si alguien o algo corriera de un lado a otro justo al otro lado de la puerta, en un ritmo frenético y antinatural. Una punzada de instinto alerta recorrió su espina dorsal. Su cuerpo se tensó antes de que su mente procesara por completo la amenaza. Fue entonces cuando lo vio. Una neblina oscura y espesa, más que humo, con una consistencia aceitosa y malevolente, comenzó a filtrarse por el pequeño espacio bajo la puerta del aula. Se arrastraba por el suelo como un ser vivo, expandiéndose lentamente y absorbiendo la luz a su paso. Era el humo negro de la energía maldita, pura y concentrada. Megumi, alarmado, levantó una ceja en un gesto de máxima alerta.
Su mirada se disparó hacia sus compañeros y el profesor, buscando confirmación, un grito, cualquier señal de que no era el único que veía aquella pesadilla materializándose. Pero no. El profesor seguía escribiendo en la pizarra. Un compañero se pasaba una nota a escondidas. Otro bostezaba aburrido. Nadie más parecía notar el sonido frenético de los pasos. Nadie veía el río de oscuridad que ahora manchaba el suelo del aula, avanzando directamente hacia ellos. Estaban completamente ciegos a la invasión. Él era el único que podía verlo. Él era el único que estaba en peligro. Antes de que el pequeño Megumi pudiera siquiera levantarse de su asiento, decidir si actuar o gritar una advertencia, otro compañero lo hizo primero. «Profe, ¿puedo ir al baño?», dijo el alumno, un niño llamado Tanaka, levantando la mano con despreocupación. Megumi parpadea. Fue solo una vez, un parpadeo rápido y natural, un simple lubricar los ojos. Pero cuando sus párpados se alzaron de nuevo, todo había cambiado. El sonido de los pasos frenéticos y agitados en el pasillo se había esfumado. El silencio solo era roto por la monótona voz del profesor. Y lo más importante, el humo negro, esa neblina espesa y aceitosa que se arrastraba por el suelo, había desaparecido por completo. No quedaba ni un rastro, ni una mancha, como si nunca hubiera estado allí. «Sí, puedes», dijo el profesor, con un gesto distraído. Megumi se quedó inmóvil, sus ojos, ahora wide open, escudriñaron cada centímetro del suelo junto a la puerta. Nada. La luz del aula era clara y normal. La atmósfera opresiva se había disipado por completo, reemplazada por la aburrida normalidad de unos minutos antes. Una duda fría y punzante se clavó en su pecho. ¿Acaso, me lo imaginé? ¿Estoy volviéndome loco? El alumno, Tanaka, salió del salón caminando con total normalidad, cerró la puerta tras de sí y sus pasos se alejaron por el pasillo, sanos y comunes. No había prisa, no había miedo. Para Megumi, sin embargo, el mundo ya no se sentía común. Algo había estado allí, lo había sentido, lo había visto. Y el que nadie más pareciera haber notado, nada lo aislaba más que cualquier humo negro. Ahora no solo estaba alerta, sino también profundamente perturbado. Tanaka corría por los pasillos vacíos de la escuela, sus zapatos resonando contra el suelo limpio. Su única preocupación era la mundana urgencia de un niño: llegar al baño a tiempo. Un pensamiento infantil y aterrador cruzaba su mente. No quiero ser el payaso de la escuela si me pasa un accidente. Lo que él no podía ver, sin embargo, era la entidad que había despertado con su inocente petición. Mientras corría, de su cuerpo, específicamente de su espalda, se desprendía un tenue vapor, ese mismo humo negro que solo Megumi había vislumbrado en el aula. No era una nube que lo rodeaba, sino más bien un rastro fantasmal que emanaba de él, como un sudor frío de energía maldita. La neblina oscura se aferraba a su silueta, pegajosa e insistente, la marca clara de un parásito que ya había encontrado a su huésped. Justo antes de empujar la puerta del baño, Tanaka se detuvo un instante. Una sensación extraña, desagradable, recorrió su espina dorsal. No era dolor, sino una incomodidad profunda, la primitiva sensación de ser observado. ¿Qué es esto en mi espalda? Era un peso, una carga invisible que lo molestaba, como si llevara una mochila llena de piedras hecha de pura ansiedad. Instintivamente, se giró para mirar sobre su hombro, pero el pasillo seguía vacío. No había nadie. Solo la quietud y la luz fluorescente, y esa opresión en la nuca que no podía explicar. Con un escalofrío que atribuyó al aire acondicionado, el joven Tanaka, ignorante de la oscuridad que lo custodiaba, empujó la puerta y entró en el baño. La puerta se cerró tras de él con un golpe sordo, aislando el comienzo de una pesadilla de la normalidad del mundo exterior. En las calles de Tokio el trío de hechiceras recorría las calles con sentidos aguzados, escaneando el flujo de civiles en busca de cualquier anomalía. La tensión del decreto era palpable, pero la incertidumbre sobre su enemigo pesaba más. ¿Y qué sabemos exactamente de este demonio onírico?
Preguntó Yoko, rompiendo el silencio vigilante. Más allá de que pone a gente a dormir y los vuelve locos con sus recuerdos. Mei Mei, cuyos ojos afilados no dejaban de escudriñar la multitud, respondió con su tono calmado y calculador. He consultado los pergaminos restringidos de la biblioteca. La descripción es particular. Las otras dos se inclinaron ligeramente, escuchando. Se le describe no como una criatura sólida, sino como una niebla, un humo negro flotante, continuó Mei Mei. Su instinto no es destruir, sino alimentarse. Busca una víctima, se adhiere a ella como una sanguijuela etérea, y le drena los recuerdos. ¿Se adhiere? ¿Dónde? Preguntó Utaime, frunciendo el ceño. Específicamente, en la espalda, aclaró Mei Mei. La víctima, aunque no pueda verlo, comienza a sentir una incomodidad profunda, un peso sobre sus hombros, como si cargara con el peso de sus propios sueños robados. Y luego, el proceso es lento y tortuoso. El parásito comienza a chupar sus recuerdos, uno a uno, vaciándola. Y no son solo cualquier recuerdo. Los usa, los distorsiona, los convierte en armas para sus propios fines. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. La imagen era repulsiva. Pero hay un patrón más aterrador, añadió Mei Mei, bajando la voz un tono. El onírico tiene una clara preferencia por los niños. Son más indefensos, su energía es más pura y sus recuerdos, especialmente los más formativos y importantes, son más fáciles de extraer. Para él, un niño es un manjar. La revelación cayó como una losa. 3 pares de ojos se encontraron, la misma y horrible realización encendiendo sus miradas. Si el demonio había estado cerca de una escuela, ya debía tener una víctima. Volviendo a la escuela dentro del baño, el joven Tanaka terminaba sus necesidades, pero la tranquilidad no llegaba. Una sensación de incomodidad, punzante e insistente, le recorría la espalda. Era la desagradable certeza de no estar solo, la primitiva alarma de que algo estaba justo detrás de él, respirándole en la nuca. Aunque había revisado con el rabillo del ojo cada uno de los retretes, confirmando que estaban vacíos, la sensación no cedía. Era un peso frío que se aferraba a sus hombros, cada vez más denso, más opresivo. Mientras, en los pasillos de la escuela, Megumi Fushiguro caminaba con paso rápido y decidido. Había pasado demasiado tiempo desde que Tanaka salió del salón rumbo al baño. Demasiado para que el propio profesor, un adulto normalmente despreocupado, empezara a fruncir el ceño con preocupación. Esa inquietud, sumada al escalofrío sobrenatural que él mismo había sentido, fue suficiente. Megumi se ofreció a buscarlo. Su instinto de niño curioso, aún en ciernes pero agudo, lo guiaba. Cada paso que daba hacia el baño, aumentaba una sorda aprensión en su pecho. Al llegar, empujó la puerta con determinación, esperando encontrar a Tanaka lavándose las manos o quizás mareado, con una explicación médica simple. Pero la realidad fue infinitamente más fría. Allí, tirado en el suelo frío de los ánicos, entre los lavabos y los urinarios, yacía el cuerpo inerte de Tanaka. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro no estaba en paz. Estaba contraído en una mueca de confusión y un terror silencioso. No había señales de lucha, ni heridas. Solo un abandono repentino y absoluto, como si un interruptor se hubiera apagado. Al ver la escena, Megumi abrió los ojos de par en par, conteniendo la respiración. No era solo sorpresa, era la confirmación brutal de que su primera impresión había sido correcta. La pesadilla era real, y había atacado justo delante de sus narices. Pero la realidad era muy diferente a como el pequeño Megumi la entendía. Mientras el cuerpo físico de Tanaka yacía inconsciente en el frío suelo del baño, abandonado y vulnerable ante la mirada horrorizada de Megumi, su mente habitaba una prisión perfecta. Dentro del mundo fabricado por el demonio onírico, Tanaka no era consciente de su propio colapso. Para él, la secuencia de eventos continuaba con una normalidad espeluznante.
Terminaba de lavarse las manos bajo el grifo, sintiendo esa misma e inexplicable incomodidad carcomiéndole la espalda, como una sombra pegajosa que no podía sacudirse. «Qué lugar más incómodo», pensó, secándose las manos con rapidez. Sin mirar atrás porque en su mundo no había nada que ver, salió rápidamente del baño, ansioso por escapar de la opresiva sensación y regresar a la seguridad mundana del aula. Él creía estar caminando por el pasillo, respirando, viviendo. En su mente, la campana de la escuela sonaría pronto, tendría que hacer la tarea de matemáticas, y quizás después jugaría un poco en el parque. Su realidad simulada era un flujo continuo y sin interrupciones. Sin saber, sin siquiera sospecharlo, que su cuerpo real estaba tendido como un trapo, desconectado del mundo, mientras un parásito de pesadilla se festinaba con los ecos de sus recuerdos, construyendo una jaula dorada a partir de su propia conciencia. La peor parte no era estar atrapado, era no saberlo. Continuará próximamente.